Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto ya, vamos a hablar nuevamente sobre elecciones generales que se celebran cada 4 años en nuestro país y que están llamados a las urnas todos los mayores de edad, todos los mayores de 18 años, para acudir a los colegios electorales a escoger a nuestros representantes, a las personas que van a estar sentadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado durante la próxima legislatura, representándonos a todos los españoles y españolas. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque seguro que os resulta muy interesante a todos los amantes de la política y en general a toda la sociedad española, porque hoy se decide nuestro futuro. Hoy, cronistas, en el vídeo que estamos grabando vamos a hacer un repaso por las últimas semanas y los últimos meses que han sido decisivas para esta campaña electoral, para lo que decidas, votes hoy, domingo 23 de julio en tu colegio electoral. Vamos a hacer lo que os decía, es un repaso por estos últimos meses, desde las elecciones autonómicas, que van a influir mucho en el resultado que salga hoy por la noche, también en los debates electorales y, por ejemplo, en el cambio de fecha para las elecciones generales, que el 2 de junio ya se conocía y anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como estáis viendo en la imagen, tras un resultado electoral doloroso en las elecciones autonómicas, el Partido Socialista y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han comunicado ante los medios la disposición para adelantar la cita electoral de las elecciones generales de diciembre a el 23 de julio para de este modo evitar un gobierno PP-Vox en la próxima legislatura. La coalición de gobierno, además de asumir el resultado electoral tan malo que han obtenido en las autonómicas, han dicho que el adelanto se debe a que ya han aprobado todas las reformas que tenían pensadas para esta legislatura, mientras que la derecha se atribuye el mérito de haber conseguido echar a Sánchez. Alrededor del 7 de julio comenzaba la campaña electoral para estas elecciones generales 2023 en nuestro país y en Crónicas de Asturias, en nuestro Instagram oficial, dábamos la noticia. Cada 4 años los españoles estamos llamados a las urnas y este no es una excepción. Las fuerzas políticas llevan meses preparando este momento y hoy por fin ha llegado la apertura de la campaña electoral. Sin decantarnos por ningún partido político en concreto y atendiendo a la neutralidad que siempre ha manifestado el canal, pretendemos únicamente informar. Las fuerzas políticas principales que se presentan a estas elecciones generales en España y los candidatos serán las siguientes: el Partido Socialista con Pedro Sánchez, el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, Vox con Santiago Abascal y Sumar con Yolanda Díaz. Sabemos que hay más partidos políticos que se presentan a estas elecciones generales en España 2023, pero vamos a verlos un poquito más adelante según vaya avanzando este vídeo informativo. Otra de las publicaciones que habéis podido leer este viernes en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, decía lo siguiente: entramos en las últimas horas de campaña electoral y estamos seguros de que muchos representantes y simpatizantes políticos están ultimando los últimos preparativos para que este domingo salga todo según sus intereses. Suerte a todos, sé positivo, concéntrate y sé fuerte. Otra de las publicaciones que subíamos decía lo siguiente: desde Crónicas de Asturias recordamos a toda la sociedad asturiana la importancia que tendrá la cita de mañana en las urnas de vuestros respectivos colegios electorales. Mañana se escoge el futuro de nuestro país, nuestra nación. Votar, un derecho fundamental que todos y todas deberíamos de respetar y aprovechar. Recordad que no siempre se tuvo este derecho. Ahora sí, después de leer todas estas publicaciones, todos estos posts que hacíamos durante estos últimos días de campaña electoral en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, vamos a comenzar con la programación que teníamos pensada para hoy, con este especial a las elecciones generales 2023 en nuestro país. Ahora sí, cronistas, comenzamos. Antes de continuar con el especial de hoy, queremos, al igual que dijimos en el vídeo para las elecciones autonómicas y municipales del 28M, atender a la neutralidad que siempre ha manifestado nuestro canal de YouTube en los aspectos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no nos vamos
a mojar, que no vamos a dar en ningún momento nuestra opinión personal de lo que pensamos de ningún partido político en concreto, ni en general de la campaña electoral, sino que vamos a atender única y exclusivamente a lo que esos partidos políticos dicen en sus programas electorales y por lo tanto vamos a manifestar una postura totalmente neutral, aunque lógicamente nosotros tengamos nuestros pensamientos particulares, pero el único fin de este vídeo es informar a la sociedad española de lo que se van a encontrar los próximos 4 años en función de lo que hoy decidáis votar. Así que nada, vamos a continuar con el vídeo diciendo los partidos políticos, todos los partidos políticos que se presentan a estas elecciones generales 2023 en España y sus cabezas de lista. En primer lugar tenemos al Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza, el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, Vox con Santiago Abascal, Sumar con Yolanda Díaz, Esquerra Republicana de Catalunya con Gabriel Rufián, Junts per Catalunya con Míriam Nogueras, el PDeCAT con Roger Montañola, el PNV con Aitor Esteban, EH Bildu con Merche Aizpurúa, el BNG con Néstor Rego, la CUP con Albert Botrán, Coalición Canaria con Cristina Valido, Nueva Canarias con Luis Campos, Coalición Existe, candidatos Diego Lorás por Teruel Existe, Fernando Lozano por Huesca y Francisco Javier Juárez por Zaragoza, y Soria Ya con José Ángel Ceña, candidato por Soria Ya, ese cabeza de lista. Siguiendo con nuestro guión de hoy, de este especial elecciones generales, y después de haber conocido todos los partidos políticos y todos los candidatos que se presentan a estas nuevas elecciones, a esta nueva cita electoral, vamos a ver los sondeos, lo que dicen las encuestas a día de viernes, que fue el último día de campaña electoral oficial. Nosotros vamos a coger la de Radio Televisión Española, que nos parece una de las más neutrales, por así decirlo, junto posiblemente con la de El CIS, pero bueno, vamos a guiarnos por Radio Televisión Española, como hicimos en el vídeo de las elecciones autonómicas y municipales. Televisión Española da la victoria al Partido Popular con 142 escaños, son 53 más que en 2019. El Partido Socialista quedaría en segunda posición con 106 escaños, perdería 14. La mayor pérdida de escaños la tendría Vox, que se pondría en tercera posición con 36 escaños, 16 menos que en 2019. La coalición Sumar obtendría 33 escaños y es la primera vez que se presenta como coalición. Esquerra Republicana de Catalunya perdería 5 escaños, se quedaría con 8, los mismos que Junts per Cat, que se mantendría. EH Bildu sumaría un escaño, le quedarían 6. El PNV perdería un escaño, se quedaría con 5. El BNG se quedaría con 2 escaños, subiría 1. La CUP perdería un escaño, mantendría solamente 1. España Vaciada obtendría un escaño, es la primera vez que se presenta a las elecciones, al igual que Unión del Pueblo Navarro, que es la primera vez que se presenta a las elecciones, se quedaría con un escaño, al igual que Coalición Canaria, que perdería 1 frente al 2019. Ahora vamos a hablar un poco de los 3 debates que se han organizado para estas elecciones generales 2023 en España, y vamos a atender a unas encuestas internas que hemos realizado a través de las historias de nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias. El cara a cara lo organizaba una televisión privada, A3 Media, y que se realizaba entre Sánchez y Feijóo. Nuestros seguidores dieron la victoria a Sánchez con un 53% de los votos frente al 47% que le dieron a Feijóo.
El segundo debate electoral que tuvimos fue el debate a 7 en Radio Televisión Española, que es una televisión pública, y con Xavier Fortes como moderador, que pensamos que lo hizo muy bien, moderando y controlando los turnos de palabra y evitando que los candidatos se pisasen y se interrumpiesen, como por ejemplo pasó en el cara a cara. En el debate a 7 hubo 3 comentarios que nos llamaron la atención cuando preguntamos cuál de los 7 había logrado conseguir la atención del público. El primer comentario dice así: ninguno. Todos fueron a defraudar a la gente de uno u otro modo. El segundo comentario dice que la victoria se la lleva la izquierda en general y añade que PP y Vox mienten. El tercero dice que lo de Bildu fue apoteósico. En el tercer debate electoral, el debate a 3 que se celebró el pasado jueves, también en Radio Televisión Española, con Xavier Fortes como moderador, al que el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se negó a ir. Lo encabezaron solamente 3 personas: Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. La victoria se la lleva, según nuestros seguidores, Yolanda Díaz con un 60% frente al 20% de Santiago Abascal y el 20% de Pedro Sánchez, que se reparten ese 40% restante a partes iguales. A esta hora los colegios electorales ya están abiertos, ya puedes ir cuando quieras a ejercer tu derecho a voto en el momento en el que estás viendo este vídeo. Esos colegios electorales ya se han abierto, como te comento. Puedes ir a votar o no, pero recuerda que no siempre se pudo realizar este derecho que hoy en día nos parece tan básico. Se pudo solicitar el voto por correo en el caso de que estés de vacaciones o de que estés fuera de tu domicilio habitual. Y hoy puedes ir a votar a tu colegio electoral. Consúltalo. Consulta a qué colegio electoral debes ir a votar o puedes ir a votar y ejerce tu derecho a voto. Es la recomendación que te hago porque, lo dicho, no siempre se pudo. Pactos electorales. El PSOE, Partido Socialista y Sumar, está claro que van a ir en coalición. No van a ir en coalición, a las elecciones, pero sí que van a pactar. En esos pactos postelectorales se van a entender mucho mejor seguramente que la derecha, que el PP, el Partido Popular y Vox, que no han dicho nada todavía. Es más, el Partido Popular le ofreció un pacto postelectoral a Sánchez, líder del Partido Socialista, para evitar pactar con Vox. Veremos al final en lo que termina esto. Y no nos queremos despedir de este especial Elecciones Generales 2023 a todo el territorio español sin antes hacer lo mismo que hicimos en las del 28 de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas. Llegaron a casa 4 cartas: Sumar, Partido Socialista, Partido Popular y Vox. Vamos a centrarnos en la del Partido Socialista. Vamos a leerla primero porque son los que encabezan este pasado gobierno de coalición, y en segundo lugar vamos a leer la del Partido Popular. La del PSOE dice así: estimado, estimada, el próximo 23 de julio tienes derecho a participar con tu voto en unas nuevas elecciones generales. Tus deseos y tu manera de entender España se expresan a través de este voto. Me presento con la fuerza y el ánimo de dar lo mejor de mí. Honestamente creo que hemos hecho grandes avances y reformas en medio de emergencias extraordinarias: la pandemia, el volcán, la guerra de Ucrania, la crisis energética y la inflación, etc. Nos sentimos orgullosos de la gestión realizada con la ambición de conseguir la mejor España. Y de lo que me siento más orgulloso es del esfuerzo titánico de la inmensa mayoría de la ciudadanía para superar juntos todas esas pruebas. Estas son las primeras líneas de la carta del candidato socialista Pedro Sánchez, que llegaba a casa. La del presidente del Partido Popular dice lo siguiente: gracias por prestarme parte de tu tiempo. Me gustaría poder compartir contigo algunas reflexiones acerca de España que queremos construir entre todos. Nuestro país no se encuentra ante unas elecciones cualquiera, sino ante la posibilidad de cambiar la forma de hacer política que hemos vivido en los últimos años. Es el momento. Y por detrás de la carta plantea algunas reformas
que llevaría a cabo el Partido Popular en los primeros 100 días de su gobierno, y voy a leer las 3 primeras. Nombraré un gobierno más reducido que el actual. España no necesita 22 ministerios que nuestro país soporta en la actualidad. Encargaré una auditoría para que los españoles conozcan exactamente cómo están las cuentas públicas de la nación, y rebajaré el IRPF a las rentas medias y bajas para ayudar a los españoles a afrontar un contexto económico difícil para las familias. Estos son lo que plantean los puntos principales, las primeras líneas de las cartas electorales que han enviado a todos, o muchos por lo menos, domicilios españoles, el Partido Socialista y el Partido Popular, a pesar de que también nos han llegado la de Sumar, de Yolanda Díaz, y la de Vox, de Santiago Abascal. Ahora sí, creo que no se me olvida nada de este especial de las elecciones generales 2023 para toda España. Recuerda que si te ha gustado este vídeo, este especial, que seguramente se me ha hecho un poco largo, pero no pasa nada, porque si has llegado hasta aquí, seguro que es porque te ha resultado muy interesante. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones, darle like al vídeo y compartir con todos tus amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas. Y también comentar por aquí abajo lo que quieras, siempre desde el respeto, siempre atendiendo a esa neutralidad que queremos ver en los comentarios también de nuestro canal de YouTube. Y si comentas algún dato, por favor, que sea oficial, que esté contrastado, que no sea una fake news. También seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que os estoy dejando por aquí en la pantalla. Y valorar este vídeo, porque al ser tan largo ha costado mucho trabajo su edición. El poner todas las imágenes, el haberlo grabado en tan poco tiempo, supone un esfuerzo, así que valoradlo, por favor. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistas. Hasta entonces, un beso muy fuerte y suerte a todas las formaciones políticas para el día de hoy.